Líneas y pronósticos. Iniciamos con el partido de Milwaukee versus el equipo de New York. Tenemos a Milwaukee dando 2 puntos, en el total 243 puntos. Milwaukee ha dado a más 5 de los últimos 6 partidos. El equipo de New York ha dado más 8 de los últimos 10 partidos y 5 de los últimos 6 versus equipos de la conferencia este. Me quedo con un partido de alta anotación. Boston versus el equipo de los Clippers. Tenemos a Boston dando 1,5 puntos. En el total 231,5 puntos. Boston ha dado a más 5 de los últimos 7 partidos. Los Clippers han dado más 4 de los últimos 5 partidos y 8 de los últimos 12 versus el equipo de Boston. Me quedo con un partido de alta anotación. Denver versus el equipo de Charlotte. Tenemos a Denver dando 8,5 puntos. En el total 226,5 puntos. Denver récord de 6-1 con las líneas en los últimos 7 partidos. 6-1 en sus últimos 7, 8-1 en los últimos 9 versus el equipo de Charlotte, 4-1 con las líneas en los últimos 5 jugando en la ruta y 4-1 en los últimos 5 jugando en la ruta versus Charlotte. Charlotte tiene récord de 1-4 con las líneas en los últimos 5 partidos y 0-6 en los últimos 6. Me quedo con Denver a cubrir los puntos. Houston versus New Orleans. Tenemos al equipo de New Orleans dando 6,5 puntos. En el total 223,5 puntos. Houston ha dado más 4 de los últimos 6 partidos. El equipo de New Orleans ha dado más 6 de los últimos 9 y 5 de los últimos 7 partidos jugando como favorito. Me quedo con un partido de alta anotación. Orlando versus el equipo de Indiana. Indiana dando 1,5 puntos. En el total 244 puntos. Orlando ha dado a más 10 de los últimos 11 jugando en la ruta versus el equipo de Indiana. Indiana ha dado más 13 de los últimos 20 partidos y 10 de los últimos 12 partidos jugando en casa. Me quedo con un partido de alta anotación. Detroit versus el equipo de Brooklyn. Brooklyn dando 9,5 puntos. En el total 233,5 puntos. Detroit con récord de 1-7 con las líneas en los últimos 8 partidos. 0-10 en los últimos 10 partidos. 1-8 en los últimos 9 versus el equipo de Brooklyn. 0-12 en los últimos 12 jugando en la ruta. Brooklyn con récord de 9-4 con las líneas en los últimos 13 jugando en casa. Y 6-1 en los últimos 7 jugando en casa versus el equipo de Detroit. Me quedo con Brooklyn a cubrir los puntos. Memphis versus Atlanta. Memphis dando 1 punto. En el total 240,5 puntos. Memphis con récord de 2-5 con las líneas en los últimos 7 partidos y 2-5 en los últimos 7. Me voy a quedar con Atlanta. Utah versus el equipo de Toronto. Toronto dando 5,5 puntos. En el total 231 puntos. Utah ha dado a más 4 de los últimos 5 partidos jugando en la ruta versus Toronto y 11 de los últimos 14 versus equipos de la conferencia este. Toronto ha dado más 4 de los últimos 5 jugando en casa. Me quedo con partido de alta anotación. Cleveland versus el equipo de Chicago.
Tenemos a Chicago dando 4,5 puntos. En el total, 217 puntos. Chicago, récord de 5-0 con las líneas en los últimos 5 partidos. 4-1 en los últimos 5. 5-1 con las líneas en los últimos 6 jugando en casa. Y 6-0 con las líneas en los últimos 6 versus equipos de la conferencia este. Me quedo con Chicago a cubrir los puntos. Los Ángeles Lakers versus Oklahoma City. Tenemos a Oklahoma dando 3,5 puntos. En el total 239,5 puntos. Los Lakers con récord de 1-5 con las líneas en los últimos 6 partidos. 1-5 en los últimos 6. Oklahoma 4-1 con las líneas en los últimos 5 partidos. 5-1 en los últimos 6. Y 5-0 en los últimos 5 jugando en casa. Me voy a quedar con Oklahoma a cubrir los puntos. Portland versus Golden State. Golden State dando 8,5 puntos. En el total 232,5 puntos. Portland récord de 1-8 en los últimos 9 partidos. 1-8 en los últimos 9 versus Golden State. 1-7 en los últimos 8 versus equipos de la conferencia oeste. Golden State 4-1 en los últimos 5 partidos. 7-0 en los últimos 7 partidos jugando en casa. Me quedo con Golden State a cubrir los puntos. San Antonio versus el equipo de Dallas. Tenemos a Dallas dando 7 puntos. En el total 240 puntos. Dallas ha dado menos 4 de los últimos 5 partidos y 4 de los últimos 6 versus equipos de la conferencia oeste. Me quedo con un partido de baja anotación. Minnesota versus Sacramento. Sacramento dando 2,5 puntos. En el total 233 puntos. Minnesota con récord de 1-4 con las líneas en los últimos 5 versus equipos de la división del Pacífico. Sacramento, récord de 4-1 en los últimos 5 partidos. 5-1 en los últimos 6 jugando en casa. También tienen récord de 5-0 con las líneas en los últimos 5 versus equipos del noroeste de la división. Me quedo con Sacramento a cubrir los puntos. Estas han sido todas las líneas y pronósticos para el día de hoy.